Shabbat Shalom familia, que el Eterno les continúe bendiciendo. Sean todos bienvenidos a este tiempo de Shabbat, a esta nueva enseñanza que el Señor nos permite compartir con todos ustedes. Hoy un nuevo día de reposo, una nueva oportunidad, un nuevo tiempo para estudiar la palabra, para escudriñar las escrituras, porque como dijo Yeshua, a vosotros os parece que ahí está la vida eterna. Y si a nosotros nos parece, como dijo nuestro Mesías, que aquí está la vida, pues debemos con diligencia buscarla. El que busca, encuentra, el que busca, halla. Y nosotros venimos dispuestos a aprender acerca de sus caminos, acerca de sus palabras. Venimos a ser instruidos por el Señor y hoy compartiendo un nuevo estudio, una nueva parashá, que es la parashá número 18 en esta serie de estudios temáticos que estamos haciendo de la serie Yeshua, un tesoro entre versos. Esta parashá 18, que es la parashá que lleva por nombre Mishpatim, que traducido es leyes, y más apuntando hacia las leyes civiles, a las leyes de comportamiento, de conducta en una comunidad, en un pueblo, en una nación. Vamos a basar nuestra enseñanza de hoy en esta parashá, que comprende los capítulos 21 al 24. Y esta parashá la he titulado, la he llamado Cumpliendo la Torá con amor. Porque vamos a ver varios mandamientos. De hecho, pues no vamos a ver todos los mandamientos, pero tenemos un estudio verso a verso de esta parashá. Pero sí vamos a ir poco a poco viendo una serie de instrucciones y mandamientos que Yeshua mencionó, trajo a colación o enseñó acerca de ellos en su predicación, en su enseñanza durante su ministerio. Así que la tarea de hoy es poder encontrar esa relación entre estas leyes y su continuidad con Yeshua. Algo que es crucial de entender, algo que es crucial de conocer, y es que es digamos que un eje de esta serie de estudios, las palabras que dijo Yeshua: si le creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió Moisés. Y si no creen a sus escritos, ¿cómo creerán a mis palabras?, dijo el Mesías. Entonces, buscando en las palabras de Moisés son la ley, los mandamientos, las instrucciones que recibió él en el Sinaí y que luego transmitió al pueblo. En esas palabras nos damos la tarea de encontrar al Mesías, ¿no? Algo que él mismo hizo cuando resucitó y se le presenta a sus discípulos y está con ellos 40 días antes de ascender a los cielos. Dice la Escritura que estuvo enseñándoles acerca de todas esas cosas conforme a la ley, conforme a los profetas, mostrándoles todo lo que habría de padecer, todo lo que había de hacer, y esto estaba ya dicho antes en los profetas, ¿no? Bien, dice un profeta de parte del Eterno que Dios no hace nada sin ya revelarlo antes, ¿no? Y él anuncia el fin desde el principio. Esto es clave para entender la continuidad o la permanencia de la ley. Así que en ese marco vamos a estudiar varios mandamientos y vamos a hallar esa conexión entre el Mesías y la Torá, sus palabras, su predicación, ¿no? Bien, dice la Escritura en Juan 1:1 que el verbo estaba con Dios, era Dios, y ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, hablando acerca de Yeshua. La palabra de Dios, la Torá, la instrucción, el dabar, se hizo carne y vino a habitar entre nosotros. Y
pues no podía haber hecho otra cosa, enseñado otra cosa más que lo que ya el Señor había dicho en la ley. Así que vamos a orar y a dar inicio a la enseñanza del día de hoy para que el Señor sea dirigiéndonos en este estudio. Padre bueno, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de compartir, Señor, de tu palabra, por el descanso del Shabbat, Padre, por darnos este tiempo, Padre, para buscar tu rostro, para honrarte, Señor, para servirte, Padre. Sé tú hablando a nuestros corazones, revelándote a nuestras vidas, Señor, guiándonos a través de tu palabra, Señor, para que la entendamos, Señor, que sobre nosotros repose la sabiduría, la inteligencia, el entendimiento, el discernimiento, Señor, y que hoy tu palabra al ser predicada llegue a nuestros corazones, Padre. Gracias te doy porque nos has traído, Señor, por un camino de aprendizaje, Señor, un camino de descubrir, Señor, nuevamente nuestra fe, de poder hoy, Señor, eh, estar confiados y seguros, Padre, de que hemos depositado nuestra confianza en un Dios que es inmutable, que no cambia, que permanece. Y nuestra fe, por eso se mantiene firme, Señor, en ti, Rey. Fortalécenos, Padre, instrúyenos en tus caminos, Señor, y no nos permitas apartar de tus palabras. Te agradezco en el nombre de Yeshua. Amén. Entonces, familia, vamos a ir viendo en esta parasha varias citas, varios pasajes, y vamos a arrancar, vamos a tratar de arrancar en orden, y desde el capítulo 21 en adelante. Y para arrancar en esta vamos a ver el primer verso del 21, donde arranca la parasha, que dice, estas son las leyes que les propondrás. Esta palabra leyes es la palabra que lleva como nombre de la parasha, que es mishpat, ¿no? Que significa veredicto, sentencia. Esta es la justicia, este es el derecho, esto es lo que deben hacer. Y para darles un ejemplo de esto, el Mesías Yeshua nos habla en Mateo 5:17 acerca de la observancia a la ley, diciendo, no penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Esto que dijo Moisés, estas son las leyes que les propondrás, esto que el Señor le manda a decir a Moisés, o al pueblo a través de Moisés, es algo que nos habla directamente a nosotros, porque es el Señor aquel que propone estas leyes, estos mandamientos para su pueblo. Y Yeshua con respecto a eso dice, no penséis que he venido a cambiarlo, que he venido a hacer otra cosa distinta que a cumplir la ley del Señor. Y arrancando con eso, ahí un poco más adelante, en este capítulo 21, veremos una de las primeras leyes que tocaremos el día de hoy. Y está en el verso 22. Si quieren ver más de estas leyes, de estos mandamientos, pues pueden ir a nuestra parasha verso a verso y ahí encontrarán el desglose de cada uno de estos mandamientos y el comentario. Pero aquí iremos al capítulo 21, verso 22. Dice, verso 22, si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada, y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, y golpe por golpe pagarás. ¿No? Ya aquí se acordaron de la canción, del golpe por golpe yo pago. Bueno, este mandamiento es un mandamiento que es curioso, ¿no? Y la interpretación y la observancia de este mandamiento debe ser cuidadosa porque ¿cuál es el propósito de esta instrucción, ¿no? ¿Cuál es el propósito de la ley? Veremos ahora en unos pasajes
que el propósito de la ley es el amor, la misericordia, la justicia, ¿no? Pero ¿cuál es el propósito de este mandamiento que parece un tanto, no sé si de pronto descabellado, el asunto de juzgar un asunto como en un pleito, en una riña, que haya una pérdida de un miembro, por ejemplo, de una mano, de un pie, de un ojo, por X o Y circunstancia. Y la ley dice, restituirás, devolverás lo que quitaste, vida por vida, como en el caso de causar un aborto, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura. Y alguna vez enseñábamos con respecto a esto, y cabe recordar que el espíritu de esta ley no es que si te sacaron un ojo, pues tú vayas y le saques, o que al que te sacó el ojo también se le saque un ojo, porque pues no, no pasaría de bueno, listo, ya tú quedaste tuerto, yo quedé tuerto, los dos tuertos, y ya con eso nos arreglamos el problema. La verdad que el espíritu de esta ley y el propósito de esta ley es la restitución. El pagar una conforme o en proporción a lo que justamente debe ser el restituir un agravio, como la pérdida de un miembro, incluso la pérdida de una vida, ¿no? Porque fíjate que el ejemplo dice, si alguno riñere e hiriere a mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiera el marido de los jueces. Más si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida. Fíjate que aquí dice, si abortare, pero sin muerte. ¿Y a qué se estará refiriendo, no? Aborta de su bebé, porque igual ahí el aborto ya implica que el bebé muere, pero que la mujer no muere, ¿no? Con una posibilidad de que pueda quedar embarazada más adelante, ¿sí? Entonces aquí ya digamos que la restitución o la pena que debería pagar es lo que el marido impusiere y los jueces juzgaren. Entonces, en un caso cercano que conozco con respecto a esto, hubo una vez un asunto de la pérdida de un hijo por una negligencia médica y no nació a tiempo, sino que se pasó de las semanas y esto resultó en que naciese muerto. Entonces, legalmente, aunque esto no te devuelve al hijo que pierdes, aunque no te subsana del todo, no te compensa de todo el dolor y la tristeza que puede representar la pérdida de un hijo en estas circunstancias, ¿no? Por una negligencia, por un tercero, eh, la ley, pues digamos que debe entrar a juzgar este asunto y a dar una compensación por parte de aquellos que cometieron la negligencia médica hacia la familia que tuvo la pérdida. Y en esto, pues la ley resulta, pues en la mayoría de los casos, perdón, favoreciendo a la familia que tuvo la pérdida por la negligencia médica. ¿Y cómo hacen esto? Pues miden diferentes factores, pero lo que buscan es como tratar de compensar la vida de ese ser que se perdió, cómo hubiese sido en una proyección de vida, de dinero incluso que hubiese podido ganar, que todas estas cosas entran a ver, a ser tenidas en cuenta, para luego ese dinero dárselo, ¿sí? O exigirle a la parte demandada que se lo dé a la parte afectada, ¿no? Que en este caso sería la familia. Entonces, el propósito de eso es restituir en algo. No va a devolver al hijo perdido, ni mucho menos, pero sí va a restituir en alguna manera el agravio. Eso es lo que trata esta ley. Esta ley trata de que no le sacaste el ojo a alguien y entonces te lo sacan a ti, o quemaste a alguien y entonces que te quemen a ti, o peleando le cortaste un dedo a alguien o una mano y entonces que también te la corten a ti. No se trata de eso, se trata de restituir lo que vale eso, ¿no? ¿Cuánto vale un ojo, no? Entraría uno a pensar eso, ¿cuánto vale un miembro vital o que te... Digo vital no en el sentido como el corazón o esas cosas vitales, sino digo vital en el ámbito de, digamos, del trabajo, ¿no? Una mano.
¿no? ¿Cuánto vale el que le hagas perder una mano por alguna circunstancia, ¿no? A una persona con la que trabaja, a un pianista, ¿no? ¿Cierto? A un ebanista, a un constructor, ¿no? A alguien que usa sus manos para algún asunto, ¿no? Bueno, si la mayoría usamos las manos para todo, ¿no? Entonces, ¿cómo entras a evaluar eso? Bueno, si era, no sé, de pronto si era un pintor exitoso que ganaba mucho dinero con sus pinturas y perdió una mano por causa tuya, pues el dinero de esa mano debe valer muchísimo dinero, ¿no? Porque la compensación debe ser conforme al daño causado y a la pérdida para la persona. Entonces, para no ir más allá, ese es el propósito de esta ley, ¿no? El propósito es la restitución, el compensar cada asunto, el compensar cada daño, cada perjuicio. Así que, partiendo de este punto, ¿qué habló Yeshua con respecto a esto, no? ¿Qué nos dice Yeshua con respecto a la restitución, a la compensación, a la justicia, al agravio cometido y a cómo repararlo? Vamos a Mateo 5, 23 al 24. Y dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez, el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Y este pasaje es bien interesante porque fíjate, Yeshua, digamos que va un poco más allá de lo que la misma Torah nos menciona. Y no porque la Torah no lo mencione, porque la Torah habla acerca de la reconciliación, de la restitución. Pero va al punto de la observancia a la ley, que es el título de esta enseñanza, con amor, debería ser el centro de nuestra obediencia, ¿no? No obedecer y servir a Dios porque toca, por miedo, porque pues ya entrados en gastos, pues eso es lo que toca hacer y punto. No, hacerlo en amor, ¿no? En reconocimiento a que sus mandamientos son buenos para nosotros y que traen vida a nosotros y que nos pueden hacer el bien. Y que al cumplirlos también nos permite hacerle el bien a nuestro prójimo, ¿no? Entonces, ¿qué dice Yeshua con esto? Si traes tu ofrenda al altar, si vas a presentarle ofrenda al Señor y eso, y allí te acuerdas, ¿no? De que tu hermano tiene algo contra ti, y aquí esto lo hemos hablado en algunas ocasiones, y de hecho cuando estudiamos Mateo lo hablamos. Aquí no dice, y si te acuerdas que tú tienes algo contra tu hermano, dice que tu hermano tiene algo contra ti. ¿Por qué tu hermano podría tener algo contra ti? Porque tú le causaste algún agravio, ¿sí? Porque alguien no de gratis se molesta con alguien o odia a alguien o no es de gratis, o sea, uno no va por la vida así y de repente alguien ya lo odia, ¿sí? Digamos, el vecino que no me conoce de 2 fincas más para allá, pues no me... eh, dime, le soy indiferente, es correcto, le soy indiferente, entonces no me va a ver pasar y de pronto me voy a... Pero si, por ejemplo, yo, un ejemplo aquí que pueda pasar, ¿no? Uno de mis animales le mata a algún animal, o yo con mi carro paso y le destruyo su cerca o lo que sea, y no pasa, o sea, no hago nada para compensar eso, pues me voy a ganar un enemigo. Yo hice algo para que esa persona eh, me se molestara, no fue de gratis. Entonces, ahí es donde les digo que la, la restitución es supremamente importante. Y aquí Yeshua nos dice, si te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda en el altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Por qué? Porque debemos estar a paz nosotros, los unos con los otros, para poder presentarnos ante el Señor. Ponte de acuerdo con tu adversario, con el que estás en contienda, con el que estás en pleito, pronto antes de que estés con él en el camino,
mientras estás con él en el camino, no sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al alguacil. Esto quiere decir que arregla el asunto antes de que esto pase a instancias mayores, ¿no? ¿Qué serían instancias mayores? Que te lleven a un juez y el juez diga, eres culpable, te vas para la cárcel y como dice acá, y luego, echado a la cárcel, no salgas de allí hasta que pagues lo que debes. ¿Qué es mejor? Es mejor arreglar el asunto antes de que las cosas pasen a estos términos, de que ya en la cárcel ya te tocó arreglarlo. Pero a diferencia de que si lo hubieses hecho andando por el camino, si lo hubieses hecho antes, sin llegar a esa última instancia, logres una reconciliación, ¿no? Cuando uno ya llega a la instancia judicial, cuando uno ya llega a la instancia eh, de, de ir a un estrado con un juez y que él decida, pues ya la persona afectada no va a estar en disposición de recibir una reconciliación, de que haya un arreglo, ¿no? Entonces ese es el propósito de eso. Así que comparando estas dos cosas, lo que Yeshua nos insta con respecto a este mandamiento es restituye, reconcíliate y está a paz con tu hermano, ¿no? Ahí es donde pagas la ofensa conforme a la ofensa que se cometió. El ojo por el ojo que sacaste, que quitaste, ¿no? Eso es la esencia de esto. Y en Mateo 6, 14 al 15 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Así que el estar a paz nos trae a paz con el Señor, ¿sí? El perdonar nos trae perdón a nuestras vidas de parte del Señor. Y es así que podemos guardar este mandamiento del perdón y que Yeshua nos enseñó acerca de esto, de la reconciliación. Bueno, siguiente instrucción. Esta la vemos vamos en el 21-22, vamos al capítulo 22, verso 22. 22. Y aquí este mandamiento, hay un poquito más adelante, 22, nos habla acerca de la compasión con el extranjero, con el pobre. Y dice desde el 22, 21. ¿Sí? Éxodo 22 en adelante. Dice, y al extranjero no engañarás, ni angustiarás, porque extranjero fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si te llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor y mi furor se encenderá y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. Entonces, el principio de esta instrucción es la compasión por los pobres, por las personas marginadas, por las que pasan necesidad. Que nosotros seamos empáticos con la situación de aquellos que sufren, de aquellos que pasan alguna dificultad en el ámbito que sea, que nosotros seamos misericordiosos. Entonces, no angusties ni engañes al extranjero. O sea, no le seas una carga al extranjero, porque tú fuiste extranjero. ¿Y qué le pasó al pueblo de Israel estando en Egipto? Fue angustiado, fue lleno de cargas, y es lo que el Señor le está diciendo. Recuerden que ustedes en Egipto se quejaban por las cargas pesadas, por las tareas pesadas, por lo que el faraón puso sobre ustedes. Ahora ustedes no hagan eso mismo con los extranjeros en su tierra. No te enseñorees, ¿no? Porque tú fuiste dominado por otros, viviste lo que en carne propia se siente de esto, tú no lo practiques con otro. A la viuda y al huérfano no aflijas. O sea, no. La palabra aquí es aná, que significa menospreciar. ¿Mm? Porque si tú llegas
a menospreciarles, a afligirles, y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor, y mi furor se encenderá. Si tú no te comportas con misericordia con la viuda o con el huérfano, dice el Señor, yo me molestaré contigo, y si ellos claman a mí, mejor dicho, vendré contra ti con todos los poderes, dice el Señor, y tus mujeres y tus hijos, tus mujeres viudas y tus hijos serán huérfanos. O sea, pasarás por eso de lo cual tú no tuviste compasión. Y dice el 23:6 de Éxodo, no perviertas el derecho de tu mendigo en su pleito. Entonces es como, si la persona es necesitada y todo eso, no puedes pasar por encima de él, por más de que eh, no tenga las posibilidades, sea una persona humilde, no le perviertas el derecho, lo justo es lo justo. Y Yeshua con respecto a esto, en Mateo 25, 35 al 40 nos habla. Y Yeshua dice lo siguiente. Digamos un poquito antes, desde el 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su reino, está hablando Yeshua acerca de su regreso, de su retorno. Cuando el Hijo del Hombre venga en su reino, en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentarán en su trono de gloria. Se sentará, perdón. Y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me vestiste, en la cárcel y me viniste a visitar. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que cuando lo hicieran a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Así que Yeshua enfatiza en esta instrucción de la misericordia hacia los más necesitados, hacia los más vulnerables. Como dice el proverbio, cuando le ayudas a un pobre, a Dios le prestas. O sea, como que no lo hagas por esa razón, ¿no? Como que, Señor, bueno, ahí te voy acumulando como el que acumula puntos. Ya le di a este hoy y la semana pasada había 2 pobres y les ayudé y entonces yo veré, me tienes en cuenta para el día que yo te necesite. No, no, esa no es la actitud. Hagámoslo de corazón, con humildad, con empatía, por ayudar a aquel que lo necesita. Pero debes saber algo, y es que el Señor ve eso y el Señor te recompensará. Tu galardón será grande. Venid, benditos de mi Padre, dice aquí Yeshua en Mateo 25. A mi diestra, vengan, entren, porque lo hicieron. Cuando a uno de estos pequeños, a uno de estos que pasó necesidad, lo hiciste, a mí lo hiciste, dice Yeshua. Pero por el contrario, dice el 41, dirá a los de la izquierda, a los cabritos, ¿no? Y no es que el Señor tenga algo en contra de los cabritos, sino que aquí hace una separación entre ovejas y cabras, como haciendo distinción, exacto. Entonces dirá a los de la izquierda, apartados de mí, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le respondió diciendo, de cierto os digo, que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y el justo a la vida eterna. Entonces fíjate, ahí Yeshua dice, ten compasión, porque si tú no la tienes, ¿por qué habré yo de tenerla contigo? Porque el Señor habrá de tenerla contigo, porque la enseñanza aquí es, seamos compasivos, misericordiosos, ayudemos, sin importar la situación, ¿no? Extendamos la mano a aquel que lo necesita. Siempre hay la posibilidad de dar, de ayudar. Siempre hay alguien que sufre más, que pasa más necesidades, que pasa más dificultades que las que nosotros podamos estar pasando.
Eso no quiere decir que tú no pases necesidades, pero créeme que si tú las has pasado, seguramente hay alguien que te ha extendido la mano y que ha obedecido a esta instrucción y ha sido compasivo y ha servido a Dios con amor y lo ha hecho, ¿no? Entonces, hazlo tú también, hazlo tú también, sin esperar, y eso es otro mandamiento que vamos a ver, sin esperar recibir algo a cambio, pero sí hazlo de corazón, por amor, como lo recibiste tú. Recibiste gracia, da gracia, ¿no? Y da las gracias, porque eso es muy fácil de maleducado. Entonces, la compasión a los pobres, ¿no? Tengamos misericordia de los pobres. Ese es otro punto, ¿no? Otro mandamiento, otra instrucción que se ve en esta parasha está en el 22-25, ahí un poquito más adelante. O sea, ahí cerrando la lectura que hicimos hace un momento, está este otro mandamiento. Y dice, cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, ni le impondrás usura. Si tomares en prenda el vestido de tu prójimo a la puesta del sol, se lo devolverás, porque solo eso es su cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo. ¿En qué dormirá? Y cuando él clamare a mí, yo le oiré, porque soy misericordioso. Fíjate, otra, otra faceta del Señor en lo que es Él, ¿no? En la misericordia, y es tener compasión de aquel que es aprovechado. Y fíjate, acá dice una persona que es pobre y que te pide ayuda, ¿no? Muchas veces pasa eso, ¿no? Hay gente que no tiene posibilidades, que está pasando dificultades y pide ayuda, préstame. El préstamo supone una devolución del préstamo, ¿no? Pues si no, no sería préstamo, sería un regalo, ¿no? Si a ti te dicen préstame, pues tú prestas esperando la devolución de ese dinero prestado, ¿no? Es diferente a regalar, ¿no? Hay un principio con respecto a esto que nos puede librar de, de, de molestias con respecto a alguien al que uno le presta. Y es que si uno tiene la posibilidad si a uno le piden prestado y uno sabe que eso, como dicen por ahí, esa plática se va a perder, pues si tienes la posibilidad más bien de regalarlo, pues dalo por perdido, como una ofrenda, como un regalo y ya, pasa así, para que no te estés amargando la vida de que no te pagaron, de que no sé qué. ¿Sí? Si puedes, si no, pues bueno, si te están diciendo que te lo presten, que, que, que te presten, o que les prestes, perdón, pues es porque en algún momento te lo van a devolver, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con esto del prestar? Se puede, está permitido. Dice aquí, préstalo, pero no lo hagas, dice aquí, no lo hagas como logrero ni impongas usura. El logrero es una persona que quiere sacar provecho de una situación en, en una persona que está necesitada, ¿sí? Alguien que quiere aprovecharse de la necesidad, ¿no? Y Yeshua con respecto a esto, en el pasaje de Mateo 6, 5 al 15, a ver, no, ese no es. Lucas 6, 34 al 35, dice Mateo, dice Yeshua. Mm. Si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. O sea, los impíos, la gente alejada de Dios, le presta a otro con el propósito de sacar provecho con eso, ¿no? O sea, pues, el impío es de este pensar, ¿no? Es como, pues es su problema, no es mío. Ahora, yo le puedo ayudar a solucionárselo, pero pues como es su problema y no el mío, pues mi dinero también eh, debería representarme a mí una ganancia, ¿no? Entonces la gente pues presta y espera recibir algo. Yeshua dice, si prestáis a aquellos
de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos, haced el bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Y fíjate, aquí la enseñanza es, tú da sin esperar recibir. Hazlo con amor, ¿no? Hazlo con misericordia. Eso no quiere decir que no te devuelvan el dinero que prestaste, no. O sea, eso es aparte, pero es no busques sacar provecho de la necesidad cuando alguien te pide prestado estando en situación de necesidad, ¿verdad? Dice, porque si lo haces así, será grande tu galardón, tu recompensa. Y dice aquí algo interesante, y seréis hijos del Altísimo. Esto es interesante porque hay características que el mismo Yeshua nos recalca acerca de cómo ser hijos de Dios. ¿Qué debemos hacer para ser llamados hijos de Dios? Nosotros nos hacemos llamar hijos de Dios, creemos que somos hijos de Dios, pues si cumplimos este tipo de cosas, hacemos parte de esa colada de personas que se llaman hijos de Dios. Y una de ellas es esta, es amad a vuestros enemigos, haced bien, prestad, no esperando nada, y recibiréis grande galardón. Seréis llamados hijos del Altísimo. Porque Él, y nos da un ejemplo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. O sea, si Él puede mostrar su misericordia, su benignidad con alguien ingrato y perverso, ¿tú por qué no lo puedes hacer? ¿No? A veces nos ponemos en la posición de no se lo merece, pero ese pobre pecador y no sé qué, como si nosotros no pecáramos o no tuviésemos una pata de la que cogíamos, ¿no? Entonces es tratar de hacer al otro lo que quiero que hagan conmigo, ¿no? Y no hacer al otro lo que no quiero que hagan conmigo. Yo recibí misericordia, ¿por qué no dar misericordia? Yo recibí amor y perdón, ¿por qué no dar amor y perdón? ¿No? Esa es la lógica de la escritura, de la enseñanza. Y permanece, o sea, no es algo que vino y enseñó Yeshua y que antes no se había dicho, ¿no? Eso es algo que ha existido desde siempre, ¿no? Siguiente mandamiento, ahí en el verso 28, ahí un poquito más adelante. No injuriarás a los jueces ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Esta es otra instrucción de la cual Yeshua habló. Y mm, hay un principio que de hecho es frase célebre en la cultura popular, en el mundo. Muchos conocemos esa frase dicha por Yeshua y que es usada hoy en día por muchos con respecto al sometimiento a las autoridades, al sometimiento a, a lo que el Señor ha puesto. Porque si algo debemos estar seguros es que el Señor pone gobernantes, quita gobernantes, el Señor tiene control de todas estas cosas. O sea, si el presidente, si el que esté, el senador, las personas que están donde están, no es de gratis, es porque el Señor así lo ha permitido, ¿sí? Al Señor no se le sale nada de las manos. El Señor controla todas estas cosas. Y cada nación, cada pueblo tiene el gobernante que merece. O Israel no tuvo los gobernantes que mereció. No recordamos a Israel en el norte cuando estaba desobediente, cuando estaba alejado del Señor, cómo el Eterno le puso gobernantes conforme a su manera de vivir, a su desobediencia, conforme a cómo vivían, ¿no? Entonces ahí aparecen reyes como Acab, ¿no? Reyes como Manasés, reyes que fueron malos, malos, perversos, pero el pueblo andaba en eso, en pecado, en perversión, andaban desviados. Entonces, los pueblos tienen los reyes que merecen. Y con respecto a esto, el Señor dice en el mandamiento, no injuriarás a los jueces ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Si el Señor lo puso, pues tú sométete. Y
respeta. Es como el mandamiento de honra a tu padre y a tu madre. El mandamiento no sugiere que revises el prontuario de tu padre o de tu madre, que mires qué fue, qué hizo, si fue bueno, si fue malo, si hizo, no hizo, si te abandonó, no te abandonó, si... Eso no importa. El mandamiento dice honralos. Es un mandamiento eh, que nos ordena el Señor a seguir, sin importar qué fue la vida de nuestros padres, cómo hicieron, cómo vivieron, cómo... es que mire que por su culpa... No, honralos, honralos. Tú no puedes estar en desacuerdo con las cosas que ellos hagan, puedes estar como pues puede suceder, pero honralos. Es como en el gobierno, puedes estar en desacuerdo o a favor de tus gobernantes, pero pues respétalos. O sea, pues ya ese es el que tocó, pues listo, hay que respetarlo. Entonces, no ignorarás a los jueces ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Y con respecto a esto, Yeshua, ¿qué enseñó? Que ahí es donde viene la frase que les menciono, que enseñó Yeshua. Y vamos a Mateo 22. En Mateo 22 dice, verso 15. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle, en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo al César o no? Pero Yeshua, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo, y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole se fueron. Fíjate la situación, querer provocar a Yeshua, a ver si faltaba en algo, ¿no? De pronto haberlo, como decimos coloquialmente, boleteado ante los romanos y decía algo distinto a esto, si hubiese respondido de otra manera, de pronto los romanos lo hubiesen apresado porque se estaba levantando, se estaba rebelando contra el imperio, contra Roma. Pero Yeshua nos enseñó, sométanse. Si el pueblo de Israel estaba oprimido o gobernado por los romanos, era porque así debía ser, porque el Señor así lo permitió y pare de contar. Ahora Yeshua les responde y les dicen, pues, usando un ejemplo fácil, con la moneda, el denario, con la cara del César, el sello de Roma. ¿De quién es esto? ¿De quién es la cara que ven ahí? Ah, es del César. Pues a él hay que darle lo que es de él y a Dios hay que darle lo que es de él, ¿no? Con esto los dejó callados y quedaron maravillados porque no hubo una respuesta mala en esto. Él les demostró que hay que someternos a las autoridades que tengamos, nos gusten o no, nos parezcan o no, ¿no? Si yo me rebelo contra el gobierno porque me cae mal el alcalde o el ministro o el presidente por las leyes o por las cosas que ponen, y entonces por eso infrinjo, digamos en Bogotá que ponen la medida del pico y placa, entonces el alcalde dice, bueno, para cuidar el medio ambiente vamos a poner pico y placa ambiental viernes, sábado y domingo y nadie saca el carro y a mí me puede gustar o no, pero me toca obedecer porque si salgo y saco el carro, el policía me coge, me va a poner el comparendo y me toca pagarlo, me guste o no. Entonces, someterse, respetar y ya, poner en las manos del Señor en oración, como dice la Escritura, orad, ¿por quién? Por vuestros gobernantes, por los que están en eminencia, oren por ellos, que el Señor haga, ¿no? Entreguen esas cargas al Señor y que Él haga. Y no se aflijan ni se pongan a maldecir, ni se pongan a hablar en contra, ¿no? Simplemente pues si ese fue el que tocó, ¿qué se le hace, no? Oremos al Señor para que nos ayude, para que nos asista, para que tenga misericordia de nosotros, pero sí sepan que cada nación merece el gobernante que tiene. Este era 22-28.
de Éxodo. Ahora vamos al 22, 28, al 23. 23, 4 y 5. Si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Antes bien le ayudarás a levantarlo. Y este mandamiento es muy importante, porque Yeshua va a hacer una crítica con respecto a lo que en la tradición se enseñaba, se manejaba. Y pongamos mucho cuidado porque es que aquí está diciendo si ves al buey de tu enemigo, no dice si ves al buey de tu parcero, de tu amigo, de tu hermano del alma, ¿cierto? Porque seguramente si ves en este caso, pues de pronto no, la persona no tendrá un buey, sino si de pronto ves a tu amigo con la moto varada, pues si es tu amigo, tú no pasas de largo. Lo más seguro es que si ves a tu amigo, paras y le ayudas a desbarar la moto, a despinchar el carro, ¿sí? O le ayudas en la situación en la que esté, o inflarle la llanta a la cicla, yo qué sé, ¿no? Pero aquí la situación la pone más difícil. A tu enemigo. Si ves a tu enemigo en el camino, al buey de tu enemigo, no que tu enemigo sea un buey, sino que el buey de tu enemigo se extravió, ¿no? O a su asno, no que el enemigo sea un asno, no, al asno de tu enemigo extraviado, vuelve a llevárselo. O sea, si lo ves perdido, llévaselo. Cualquiera diría, pero si es mi enemigo, yo creo, pues bien merecido se lo tiene y ojalá se le pierda ese y todos los demás que tiene. Sería de pronto el pensar. Fíjate que la ley nos insta al amor, a la misericordia, a la reconciliación, al perdón, a la benignidad. Si vieres el asno del que te aborrece, el que tiene tirria, así bien cachaco tirria, el que te la tiene al rojo, caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Antes bien le ayudarás a levantarlo. ¿Qué enseña Yeshua con respecto a esto? Fíjate que la Torah ya de por sí nos enseña a tener misericordia de nuestros enemigos y de ayudarlos. Ahora, ¿qué dice Yeshua? Mateo 5:43. Y ese es un pasaje que se malentiende a hoy, se enseña como, fíjate que Yeshua o Jesús abolió la ley cuando dice esto, oísteis que fue dicho, pero yo te digo, o yo os digo. Y aquí, ¿qué dice? Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Fíjate que en esto que acabamos de leer de Éxodo 23 no dice que odies a tu enemigo, ni que si le ves el buey a tu enemigo extraviado, entonces pártele una pata y que ojalá se pierda y que no vuelva donde tu enemigo, o que no. Lo dejarás caído, que se extravíe, devuélveselo, llévaselo, ve hasta la casa y golpéale a la puerta y le mira, encontré tu buey, estaba perdido, aquí te lo traje. Eso es lo que dice la Torah que hagamos. Porque Yeshua entonces dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Aquí hay dos asuntos. Acá hay dos leyes completamente diferentes. Una, que es Torah, que es instrucción, que Dios la dijo. Y otra que es alajá, o enseñanza rabínica, o de hombres, o tradición. ¿Cuál es la una y cuál es la otra? Pues la primera de amarás a tu prójimo, eso es Torah. Levítico 19:18 dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo, Yahweh. Y ahí es donde entra la interpretación rabínica de este asunto. El pasaje dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Entonces entra la interpretación y dice, ok, aquí dice a los hijos de tu pueblo. Mi pueblo es Israel. Lo que no es Israel, pues de malas, no entra en esa colada, entonces, pues puedo aborrecerlo, puedo odiarlo, no me interesa lo que le pase, ¿no? Sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yeshua dice, la interpretación de ese mandamiento, de esa instrucción, no es así. Ese no es el espíritu de la ley.
Volvemos al punto de guardar la ley por amor, ¿no? Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Aquí cuando Yeshua cita este aborrecerás a tu enemigo, fíjate que de hecho en la misma Reina Valera, después del amarás a tu prójimo, ahí hay una letrica, una notica que te lleva a Levítico 19:18. Y en Levítico 19:18 dices amarás a tu prójimo como a ti mismo. No menciona el aborrecerás a tu enemigo. Luego ya en la siguiente cita ya no hay cita a eso. O sea, ya no dice aquí en la Reina Valera, bueno, esto lo dijo Moisés en el capítulo tal de tal libro en la Torá. No. O lo dijo aquí no. ¿Por qué? Porque esto no fue dicho en la ley de Moisés. Esto era tradición. Por esa interpretación de, pues no son mi pueblo, ¿quién es mi prójimo? ¿No? Que alguna vez, hace unos años disertábamos en eso, ¿no? ¿Quién es mi prójimo? Pues Yeshua, con respecto a quién es el prójimo, nos enseñó. ¿Recuerdan una parábola que Yeshua mencionó acerca de quién es el prójimo? ¿Cuál es? La del buen samaritano. ¿Cuál era el asunto aquí? Para entrar en contexto rápido y darles una explicación rápida de la parábola del samaritano, del buen samaritano. El contexto ahí es que samaritanos y judíos no se la llevaban. O sea, samaritanos, ustedes allá que los veían por debajo del hombro, ustedes son allá más perdidos que en el Día de la Madre. Y nosotros aquí los judíos somos los santos, somos los justos, somos los hijos de Abraham, somos los tesos. Aunque en el fondo el judío supiera o reconociera que el samaritano de allí vienen las tribus perdidas y todo el asunto, pero digamos que ese era el asunto. Entonces, como había esa rivalidad, esa molestia entre judíos y samaritanos, pues Yeshua usa una parábola para explicar quién es el prójimo. Y entonces es la parábola del buen samaritano. Y es que un hombre fue robado, atracado, como lo quieran llamar, golpeado y dejado botado en el camino. Y en el camino dice que cuando le sucedió eso pasó un levita, ¿cierto? Pasó un, un sacerdote. Pasaron como 3 personas de las que se esperaría misericordia, se esperaría amor, se esperaría compasión, piedad. ¿Y qué? Pasaron de largo. Iban de afán para el culto, ¿no? Y dijeron, no, yo paro aquí a ayudar a este y entonces llego tarde y el sumo sacerdote me echa y ya no me dejan funcionar, entonces pues me voy a servir a Dios, sabiendo que servir a Dios es también tener misericordia y compasión, ¿no? Entonces, pasaron de largo, pero dice que pasó un samaritano y el samaritano tuvo compasión del hombre, lo llevó al mesón, ¿cierto? Le mesón, le pagó todo, las vendas, las curaciones, la noche en aquel lugar, atiendan y todo lo que necesite, cárguenlo a mi cuenta que yo me hago cargo del hombre. Y Yeshua explica acerca de esto con respecto al prójimo, a quién fue más prójimo en esta situación. Y ahí es donde entra el samaritano, ¿no? Entonces, alguien que se supone hubiese tenido que más bien pasar derecho y por la rivalidad que hay o la molestia que tienen entre judíos y samaritanos, pero no, este fue por el contrario el que tuvo misericordia, el que tuvo compasión, el que lo hizo. Entonces, ahí es donde radica el asunto. El judío interpreta al enemigo, hay que odiarlo, ese nada que ver con nosotros. Y ahí es donde Yeshua entra a explicar y a decir la verdadera interpretación de este mandamiento y dice en el 44, mas yo os digo, ¿qué dice? Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Y aquí como en el anterior mandamiento que vimos, aparece que si practicamos estas cosas seremos llamados hijos del Dios Altísimo, o acá dice, de vuestro Padre que está en los cielos. Que hace salir el sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacéis también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacéis también esto los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, ¿qué hacemos de más cuando hacemos
lo básico, que es que al que me cae bien le hablo bien, al que me cae mal ese sí lo miro mal. Eso no hace la gente del común, la gente secular, y aquí lo compara con un publicano, no lo hacen así, que se congracian con los que se congracian con ellos, pero los que no, pues entonces los miran mal o no los saludan o no les importa. Aquí entonces el, el concepto es hagan lo bueno aunque reciban lo malo. Hagan lo bueno, ustedes sean compasivos, misericordiosos, ayuden, estén prestos para atender, amen a su prójimo, amen. El prójimo es el prójimo, el que está al lado, sea cual sea, el vecino, el que no conoces, pero lo viste con dificultades, ayúdale. Y más aún, si has tenido problemas con él, ayúdale. Si has peleado, si tienes una rivalidad, una molestia y necesita ayuda, deja a un lado tu orgullo, la molestia, lo que sea, y ayúdale. Ten compasión y misericordia, porque si así no hubiese hecho Dios con nosotros, ¿dónde estaríamos nosotros? Nosotros no buscábamos a Dios, no nos interesaba, cada uno por su cuenta, no me interesa Dios, ¿no? Y Él golpeó a la puerta, porque tuvo compasión y misericordia de nosotros, aunque le desechamos. No leímos en uno de los pasajes anteriores porque Dios tiene misericordia de los ingratos y los perversos. Y nosotros fuimos ingratos, no nos interesaba el Señor, pero Él tuvo misericordia de nosotros. Entonces, ¿por qué nosotros no hacerlo con nuestro enemigo, no? Versos 6 y 7 ahí mismo del capítulo... mm, pero el 7 no. Texto 23. No perviertas el derecho del mendigo de tu pueblo. De palabra de mentira no te alejarás. Perdón, te alejarás. Ah, se va a ver si estaban pilas. De palabra de mentira te alejarás y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. No recibirás presente, porque el presente ciega a los que ven y pervierten las palabras de los justos. Aquí está hablando acerca de el derecho y la justicia, cómo deben ser practicados, cómo debes vivir con respecto a no favorecer a uno por encima del otro, porque me cae bien, porque pues ese, como no tienen que caerse muerto, pues que mire a ver cómo se libra, pero yo me congracio con el que sí me da, con el que sí eh, me puede ayudar en algo, ¿no? Por eso dice, no recibas presente porque el presente ciega a los que ven. Este presente es el soborno. El soborno ciega, ¿no? Porque cuando tú tienes que escoger en una situación aplicando la justicia, lo que es correcto, pero una de las partes te da un presente o te coacciona que, oye, pero mira cómo yo he sido contigo. Entonces tú, por esa razón, respondes a favor de esa persona, aunque esa sea la culpable, y pases por encima del inocente, eso es recibir un soborno. Entonces pervierte el juicio. El soborno pervierte el juicio. Cuando un juez, que eso lo hemos visto en nuestro queridísimo país, hemos visto donde jueces son sobornados, lo reciben y pasan por encima del inocente, pasan por encima del, 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 del que no merece llevar esa condena, ¿no? Muchos han sido condenados injustamente por causa de sobornos, por causa de que se dejan comprar. Entonces, no hagas esto. ¿Y qué dice Yeshua con respecto a esto? Mateo 23:23. Con respecto a la justicia que debemos practicar. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis de la menta, el eneldo, el comino, y dejáis lo importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. La esencia de la ley es la misericordia, la justicia, el amor, ¿no? Esa es la esencia de la ley. Guardar los mandamientos por amor, no porque toca, porque es que me los impuso Dios y si no entonces se pone bravo conmigo. No. La, el derecho de la ley es guardarla por amor. ¿Y qué pasaba?
los fariseos cumplían a rajatabla muchos de los mandamientos, como el diezmo, ¿no? Entonces les daban un paquete de galletas, se comían 3 y diezmaban una. Porque pues en esa época las festivales traían 4 galletas, ahorita traen 6. Pero entonces les daban un paquete de galletas y, y ¿qué? Se comían 3, diezmaban una. Entonces ahí es donde dice Yeshua, ustedes, mejor dicho, hasta el de los condimentos, ¿no? Menciona la menta. Esto eran unos chicles de menta, les daban una cajita de chicles, comían uno y diezmaban el otro. El eneldo, el eneldo debe ser otro condimento, ¿no? Ah, el eneldo es el cilantro, dice acá. Cilantro. Entonces sacaban, iban a la tienda, me da 500 de cilantro y sacaban unas ramitas y diezmaban de los 500 de cilantro, ¿no? Del comino, de todo, o sea, mejor dicho, de lo más, o sea, lo que está diciendo de referencia aquí Yeshua es de lo más mínimo, ustedes diezman, o sea, parecen muy piadosos, muy observantes de la ley con respecto al diezmo. Pero dice, pero dejan lo más importante de la ley. Esto no quiere decir que el diezmo no sea importante con el marco y el contexto que amerita el diezmo, o cualquier otro mandamiento. Pero dice, dejáis lo importante, lo más importante de la ley. ¿Qué es lo más importante? La misericordia, eso que hemos visto de tener compasión por el extranjero, por el huérfano, por la viuda. La fe, la justicia, ¿no? Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. O sea, sin que dejen de diezmar de todas las cosas que diezman. Era necesario guardar la ley en justicia, en misericordia, con fe. Hacerlo, lo que es primordial en la ley. Entonces, la hipocresía de los fariseos llegaba al punto de parecer muy observantes de la ley, parecer muy guardadores de Torah, pero que a la mera hora era solamente apariencia, porque en el fondo lo hacían nomás para ser vistos, para ser tenidos como justos, pero en realidad no lo eran. Ahí es donde Yeshua les dice, ustedes parecen tumbas blanqueadas o sepulcros blanqueados, ¿no? Por fuera muy bonitos, pero por dentro lo único que hay es muerte, podredumbre, están dañados. Entonces, aléjate de la mentira, aléjate de la injusticia, practica la misericordia, vive en amor. Y el apóstol, el que era hermano de Yeshua, Santiago, Jacobo, en su carta escribe acerca de esto. Y dice el capítulo 2, verso 1 de Santiago, hermanos míos, que vuestra fe no en nuestro glorioso Señor Yeshua sea sin acepción de personas, ¿no? No perviertas el derecho, no hagas acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro, con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miras con agrado al que trae la ropa espléndida y le dices, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie o siéntate bajo de mi estrado, no hacéis distinción entre vosotros mismos y habéis de ser, y venís a ser jueces con malos pensamientos. Hermanos míos, dice Santiago, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que seáis ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos mismos los que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real, eso es la ley real, conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis excepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Y fíjate que Santiago es un tanto más duro, porque dice, si en verdad cumplís la ley real. O sea, por eso vuelvo y les insisto, la ley real, al observarla, no es como una lista de mercado mirando a ver cuántos mandamientos yo cumplo y qué piadoso parezco, sino que la ley real es practicar los mandamientos, o sea, como dice Yeshua, no dejen de hacer lo otro, pero hagan lo más importante, la esencia de la ley, el amor, la misericordia, la piedad, la compasión, la justicia. Vivan
conforme a esto. Esa es la esencia de la ley. Y 23, 4 al 5 fue ese. Y 23, 11. Ah, no, mentiras. Veintitrés 11, sí, 23, 11. El 23, 11 ahí de Éxodo dice, mas el séptimo año la dejarás libre. Desde el 10. 6 años sembrarás tu tierra y recogerás tu cosecha, o su cosecha, mas el séptimo año la dejarás libre para que coman los pobres del pueblo, y de los que quedaren comerán las bestias del campo, de lo que quedare, así harás con tu viña y con tu olivar. 6 días trabajarás y al séptimo reposarás para que descanse tu buey, tu asno, y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero, y todo lo que os he dicho, guardadlo, y no nombres, bueno, hasta ahí. Este mandamiento hasta el 12. Este mandamiento habla acerca de el descanso de la tierra o el año de Shabbat, el Shemitah de la tierra, ¿no? Un año en el que la tierra descansaba. Tú podías usufructuar de la tierra, sembrarla y cosecharla durante 6 años. Pero el séptimo año la cosecha que diera no la ibas a recoger para ti, no ibas a sacar provecho de eso, sino que la dejarías ahí. ¿Para qué? Para el huérfano, la viuda, el extranjero, para el animal, la bestia, para que también tenga que comer, porque Dios cuida de su creación, ¿no? E instruye acerca del Shabbat y dice, 6 días trabajarás, pero el séptimo descansarás, pero no solo tú, ¿sí? Sino tu buey, tu asno, tu criado, el hijo de tu criada, el extranjero, todos descansarán, ¿no? Para que reposen, ¿no? Para que tengan, dice acá, refrigerio, ¿sí? Y esto es porque, esto es para evitar que, no sé, una persona tuviese muchos trabajadores y durante la semana pues todos trabajan, no sé qué, pero el fin de semana pues también como son mis trabajadores o en la época de la escritura que todavía la esclavitud funcionaba, porque de hecho hay leyes para los esclavos en la Torá, entonces como es mi esclavo y ese pues que mira a ver cómo hace, pero le toca trabajar hasta en el Shabbat, ¿no? Y el Señor dice, no, reposa porque me ocupo de todos, ¿no? De que todos tengan un refrigerio, un descanso, incluso tu criado, el que está bajo tus órdenes, también merece descansar. Y la tierra, que es mía, dice el Señor, también debes compartir de esa cosecha, de esa bendición que recibes de parte mía en la tierra que tienes para con los necesitados. Y esto es un mandamiento que nos insta a tener conciencia social, ayudar a los más necesitados con lo que nosotros recibimos de nuestro fruto, de nuestro trabajo, de nuestra labor, ¿no? Y Yeshua con respecto a esto dice en Lucas 14:12. Dijo también al que le había convidado, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos. O sea, de ahora en adelante, mañana, nadie almuerza aquí. ¿Ah? Lucas 14:2. ¿Sí? Cuando hagas, ¿sí no está? Sí, Lucas 14:2. Sí. ¿Estás en otro Lucas? ¿El de la otra Biblia? No, esa no. Estamos leyendo la Biblia, no el Corán. ¿Sí? Cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos. O sea que ellos, a su vez, te vuelvan a convidar y seas recompensado. Fíjate, aquí, sí lo estoy leyendo. 12, 14, 12. Dice 12, ¿no dije 12? Pero mi suegra estaba conectada porque lo estaba leyendo. Bueno, de pronto dije 2. O dije 12 y después 2. ¿2? Qué pena, bueno, qué pena.
La única que me entendió fue mi suegra. 14:12. Lucas 14:12. De pronto, si no pronuncié bien. Qué pena. Entonces vuelvo y leo. Dijo también al que había convidado, cuando hagáis comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. O sea, aquel principio es, cuando hagas un banquete bien jalado, no invites a los que luego posteriormente te podrían invitar para compensar. ¿No han visto que a uno lo invitan y uno queda como en deuda? ¿Sí? ¿No? Ustedes no me han invitado, dice. Eh, a uno lo invitan y uno queda como en deuda. Uno dice, bueno, en algún momento cuando tenga la posibilidad lo voy a hacer, ¿no? Bueno, dice Yeshua, no hagas eso. O sea, no busques darle a alguien para que luego ese alguien te lo devuelva, ¿no? Entonces ahí dice, como el que tiene dinero, pues invita a otro que tiene dinero porque seguramente en el futuro ese otro que tiene dinero también le convidará. No, aquí el asunto es, cuando hagas un banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás dichoso, bienaventurado. Porque ellos, ¿qué? No te pueden recompensar. ¿Qué te puede dar un pobre? Pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Entonces, la recompensa y el galardón no vendrá en esta tierra, seguramente. No recibirás de ellos nada. Bueno, más que de pronto una eterna gratitud, ¿no? ¿Usted no han ayudado alguna vez a alguien que es muy necesitado? Y recibes mucha gratitud de parte de esas personas. O sea, es gente que valora el esfuerzo y el cariño con el que tú ayudas, ¿sí? Que cuando lo haces con una persona que lo tiene todo, cuando convidas a alguien que lo tiene todo, ¿no? Entonces el principio de Yeshua que nos enseña es este. Entonces, el mandamiento es 23:11, ¿no? Que leímos. Dejarás libre la tierra el séptimo año, no comerás de ella, sino para que la bestia eh, coma ahí, el extranjero, el pobre de tu pueblo, coma de ahí, y reposa para que también descansen tus siervos, tus animales y todo. Yeshua nos dice, ten compasión de el pobre y cuando tengas, dale a él. Porque ese no te va a recompensar, ese no te va a devolver, ese no te va a decir el día de mañana, bueno, entonces camino ahora yo. Aunque hay gente que no tiene y es más agradecida con eso y buscan de alguna manera, digamos que compensar no compensar, no, como agradecer, ¿cierto? Dándole a uno también. Y a veces incluso más, ¿no? O sea, yo he vivido esas circunstancias. Uno ayuda a alguien con algo, X o Y, y le devuelven a uno como si, mejor dicho, uno hubiese hecho una cuestión. Sí, lo atienden a uno como, como alguien muy importante. Y esa es la gratitud que hay en el corazón de las personas, ¿no? Bien, me enseñaba mi madre un dicho que siempre recuerdo y es que la memoria es la... No, mentira, no. Menos mal que lo recuerdo siempre. La gratitud es la memoria del corazón. Memoria es la que no tengo para acordarme de los dichos. La gratitud es la memoria del corazón. Cuando tú eh, recuerdas el bien que has recibido de otras personas y luego cuando están necesitados o no necesariamente cuando estén necesitadas, sino cuando tienes la posibilidad devuelves con gratitud de eso mucho que has recibido, pues haces una buena acción. Entonces, dichoso serás, tu galardón será grande, tu recompensa será grande. Así que la Torah nos manda a nosotros a tener conciencia social con respecto a los que nos rodean, con respecto a nuestros vecinos, a los que pasan necesidades, a los que pasan angustias. Tengamos siempre en mente a esas personas. Y no solamente en mente para, ay, pues pobrecito, debe estar en la inmunda llevado, ¿no? Sino para ayudarle. En la medida de tus posibilidades, si tú tienes
¿no? Si el Señor te ha bendecido con un trabajo, si te ha bendecido con un sustento, con una provisión, recuerda que siempre hay gente que necesita y ayuda, da. Porque hoy tú tienes un plato de comida en la mesa y puedes comer lo que sea, si sea arroz con huevo, eso es una delicia. Y con tajaditas así de plátano maduro, así bien, bien negrito, más rico todavía. Pero hay gente que ni siquiera para eso tiene y pasa necesidades. Y uno puede ayudar, ¿no? Cualquier ayuda, mire, yo sé que cualquier ofrenda, la que sea, por más mínima que sea, que te parezca, ¿no? De pronto tú dices, no, pero es que yo, vamos a poner un ejemplo. No, pues que yo mandarle 10.000 pesos, es lo que tengo, pero yo mandárselo. O sea, no ser como el que, como dice Yeshua, los ricos daban de lo que les sobraba, ¿no? Y el soberano, pues tengo ahí las monedas, coge el billete de 10.000 y con eso ayuda como, sino como la viuda que dio todo lo que tenía, ¿no? Esa es la proporción. Pero digamos que en las posibilidades que tú tienes, eso es lo que puedes ayudar, pero lo estás haciendo de corazón y lo estás haciendo con amor. No menosprecies eso porque sea a tu parecer poco, porque para esa persona va a ser todo. O sea, literalmente tú puedes darle a una persona que no tiene nada, darle 5.000, 10.000 pesos que para ti eso parece como que "Ay, no, no le estoy dando mucho y no, mejor después le doy. Pero ese día eso puede ser el sustento de ese día y te lo va a agradecer. O sea, ahí es donde te digo que no importa el valor, no importa la ofrenda, lo importante es que lo hagas, que lo des, porque ese día que lo hagas, seguramente esa persona lo necesitaba o clamaba al Señor y tú llegaste y te dejaste usar por el Señor. ¿No les ha pasado de pronto que dicen, ay, voy a enviarle una ofrenda a tal persona? Y te embolatas y se te olvida y se pasó. Y de pronto ese día esa persona estaba, pero mejor dicho, en la inmunda. Y tú te perdiste de la bendición. Porque la bendición no es para esa persona, aunque vas a suplirle una necesidad, la bendición va a ser para ti. Porque dice la escritura es mejor dar que recibir, ¿no? Entonces no te pierdas de la bendición de dar. No seamos sordos a eso, no seamos necios a eso, no seamos, sí, inmisericordes a la necesidad. Tengamos siempre presente que hay gente que tiene necesidad. En nuestra familia, en esta familia que es la congregación, las personas con las que nos congregamos, conocemos de gente que tiene necesidad, que pasa angustias, dificultades económicas. Y si nosotros podemos, cualquier ayuda, cualquier ofrenda es bendición para alguien que está en necesidad. Entonces, ese fue el 23:11, ¿cierto? Y el último es, es que yo leí el 23-25, pero no encontré el pasaje, si este pasaje está mal, que es el que dice que recordemos, eh, que seamos agradecidos con el Señor cuando Él nos da, que no olvidemos que el Señor nos ha dado todo lo que tenemos. Y el Señor le dice a su pueblo, cuando ustedes entren a la tierra y la posean, acuérdense, cuando siembren, planten y construyan cosas para ustedes, acuérdense que yo se las di, yo los bendije con eso. Y ahí es donde Yeshua nos enseña acerca de la oración, de la intimidad, del tener una comunión con el Señor en agradecimiento constante a todas sus muchas misericordias y las cosas que Él hace por nosotros. Así que tengamos siempre presente la comunión con nuestro Dios y esa relación de gratitud, ¿no? Esa relación de, de agradecimiento que debemos tener con Él por todo lo cuanto nos da, ¿no? Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, todo es eh, misericordia de Él, amor, bondad, benignidad para con nosotros, todo. El aire que respiramos, el agua que tomamos, el podernos levantar de una cama, ¿no? Hay gente que hoy no se puede ni siquiera levantar de su cama y nosotros podemos hacerlo. Seamos agradecidos, ¿no? En todo tiempo, seamos agradecidos en todo tiempo para que no se nos olvide que Él es el que nos da todo lo que tenemos. Así que familia, estos fueron algunos de los mandamientos que aparecen en esta paracha
y que traté de encaminar o de encontrar esa relación estrecha con lo que Yeshua enseñó. Y ahí nos pudimos dar cuenta de que sus enseñanzas iban muy de la mano con lo que la misma Torá enseñó desde siempre. O sea, Yeshua no vino a enseñar otra cosa distinta, no vino a cambiar la película. Como él dijo, no he venido a abolir la ley ni los profetas, no he venido a abolirla, sino a cumplirla. Y en su predicación, en su enseñanza, eso fue lo que transmitió. Así que familia, mantengámonos en su palabra, mantengámonos eh, firmes, obedeciéndole a Él, como es la enseñanza de hoy, por amor, ¿no? Con amor, hagámoslo con amor, para ser llamados sus hijos, ¿no? El que practica la misericordia, esos fueron los términos de hoy: misericordia, justicia, benignidad, compasión, amor. El que practica eso será llamado hijo de Dios y tendrá recompensa. Y de esa manera es que debemos guardar la ley. Así que familia, muchas gracias por conectarse y por compartir con nosotros del estudio del día de hoy. No olviden compartir, comentar. Y nos veremos en una próxima ocasión si el Eterno nos lo permite. No olviden las palabras que dijo nuestro Mesías Yeshua: si permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Shabbat Shalom a todos. Bendiciones.